Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la memoria del pasado. Hoy en Sueña Historia te invito a recorrer la vida de un hombre que desafió a su tiempo y que aún hoy sigue habitando en el eco de Roma. Te has detenido a pensar cómo un solo ciudadano, nacido en una familia patricia en medio de intrigas y guerras civiles, fue capaz de cambiar el destino del mundo. Julio César, el estratega implacable, el político brillante, el conquistador de las Galias y, finalmente, el dictador perpetuo que llevó a Roma de la República al umbral del imperio. Aquí exploraremos sus orígenes, sus ambiciones y sus batallas, sus alianzas en la sombra y sus enemigos en el Senado, el esplendor de sus victorias y la tragedia de los idus de marzo. Conoceremos al hombre detrás del título, su genio, sus errores y el misterio de su legado. Si lo que buscas es calma, reflexión y una mirada profunda al pasado, este es tu lugar. Porque César no fue solo un conquistador, fue un arquitecto del poder, un visionario y un símbolo eterno de la gloria y la traición. Acompáñame en esta travesía por la Roma de César, donde cada triunfo escondía una herida y cada decisión marcó la historia de Occidente. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, para seguir descubriendo juntos los grandes misterios de la historia. Capítulo 1. El niño marcado por los dioses. Desde su nacimiento, Roma parecía susurrar su nombre. No como un eco lejano o un rumor fugaz, sino como un murmullo constante, una melodía apenas perceptible en el ajetreo de las calles empedradas, una promesa latente que se tejía en los pasillos del poder y en las sombras del foro. Gaius Julius César, nacido en una de las familias patricias más antiguas y veneradas de Roma, los Juli, no era solo el heredero de un linaje, era el depositario de un destino. Su familia, aunque noble, no gozaba del prestigio ni la riqueza de clanes como los Corneli o los Aemili. No poseían los palacios de mármol de los grandes optimates, ni sus arcas rebosaban de tesoros. Sin embargo, los Juli se enorgullecían de un pasado que pocos podían igualar, con lazos que se remontaban a la fundación misma de Roma. Se decía que descendían directamente de Iulus, hijo de Eneas, el héroe troyano, y por ende, de la propia diosa Venus. Esta conexión divina, más que un simple mito para entretener a los niños, era una declaración de intenciones, un arma en el arsenal político de la familia. Cayo no era solo un niño de sangre noble, era un descendiente de los dioses. La profecía ya lo había marcado antes de que pronunciara su primera palabra. Su infancia transcurrió en el seno de una familia que, a pesar de sus medios modestos, le proporcionó una educación exquisita. Los tutores griegos le instruyeron en la retórica, la filosofía y la historia. Aprendió a memorizar los discursos de Demóstenes, a desentrañar los secretos de la geometría euclidiana y a comprender las tácticas de los grandes generales helenísticos como Filipo y su hijo, Alejandro. De su padre, un hombre de carácter moderado y de buena reputación, heredó la disciplina y el respeto por las tradiciones. De su madre, Aurelia Cota, una mujer de carácter fuerte, con la inteligencia y la fuerza de voluntad de una matrona romana, heredó la ambición y la tenacidad. Su madre siempre creyó en la excepcionalidad de su hijo, una creencia que la profecía de los augures no hizo más que reforzar. Pero más allá de los libros y las lecciones privadas, su verdadera aula era la propia Roma. Caminaba por el foro, observando a los oradores cautivar a las multitudes con el poder de sus palabras, aprendiendo que la voz era una herramienta tan afilada como cualquier espada. Visitaba el Senado, escuchando los debates apasionados que forjaban el destino de la República, y comprendiendo que el poder se ganaba en las alianzas, los pactos secretos y las puñaladas por la espalda. Y, sobre todo, contemplaba con asombro las legiones marchando por las calles, sus estandartes brillando bajo el sol, el sonido de los pasos marcados de 1000 hombres como el latido de la propia ciudad. En cada rincón, un eco le recordaba su herencia y su potencial. Una figura fundamental en su formación fue su tío, Gaius Marius, un hombre que había ascendido desde la oscuridad hasta convertirse en 7 veces cónsul. Marius era el arquetipo del homo novus, el hombre que, sin linaje patricio, había roto las reglas del juego político romano. Él fue un genio militar y un líder popular que desafió a la aristocracia conservadora de los optimates. César,
aún un niño, observaba cómo su tío, un líder de la facción de los populares, se ganaba el favor del pueblo y se enfrentaba a los cónsules de las familias más poderosas. De él, aprendió que la popularidad era una herramienta tan poderosa como la espada. Sin embargo, el mundo de Marius era el de una Roma turbulenta, sacudida por la rivalidad entre optimates y populares. Esta división, que más tarde se convertiría en una guerra civil, marcaría a fuego la vida del joven César. La muerte de su padre a una edad temprana lo dejó aún más dependiente de la figura de su tío. La verdadera profecía de grandeza llegó de una fuente inusual, los augures. En una ceremonia, mientras los sacerdotes leían el vuelo de los pájaros y las entrañas de los animales, una predicción inusual emergió. El joven Cayo no solo alcanzaría los más altos honores de la República, sino que lo superaría. Que su fama resonaría no solo en Roma, sino en todo el mundo conocido, y que su nombre sería sinónimo de poder y de un cambio tan profundo que la propia Roma nunca volvería a ser la misma. Esta profecía, que para muchos era un simple formalismo, caló hondo en su madre, Aurelia, y en los miembros más sabios de su familia. Ella vio en él no solo a un descendiente de Venus, sino a un hombre destinado a redefinir lo que significaba el poder en Roma. La ambición no era solo un deseo personal, sino un mandato divino. La infancia de César no fue un camino de rosas. La muerte de su padre lo dejó al cuidado de su madre y de sus tías, y la muerte de su tío Marius lo convirtió en un blanco de intrigas. La victoria de la facción de Sila, el odiado rival de su tío, lo puso en una posición peligrosa. A pesar de su juventud, ya se movía en las aguas traicioneras de la política romana. Su primer acto de rebeldía, y un claro indicio de su carácter indomable, fue su matrimonio con Cornelia, la hija de Lucius Cornelius Cinna, un prominente líder de la facción de los populares. Esta decisión, tomada en plena efervescencia de la rivalidad entre Sila y Mario, no era solo una unión por amor o conveniencia, sino una declaración política audaz. Era su forma de decir que no se doblegaría, que su destino era el que él mismo forjaría. Desde el primer día, Gaius Julius César demostró que no se conformaría con ser un simple patricio que vivía de su herencia y de su buen nombre. Se formó no solo para gobernar, sino para dominar. Su mente, una combinación de astucia política, ambición ilimitada y una inteligencia aguda, se forjó en una Roma que se desmoronaba por las luchas internas. Era un niño marcado por los dioses, sí, pero también un joven forjado por la adversidad. La profecía no lo definía, él la redefiniría, haciendo de su nombre un sinónimo de poder, de gloria, y en última instancia, de la transformación total de la República Romana. Su viaje, apenas comenzando, estaba destinado a ser una tormenta que cambiaría el curso de la historia. Capítulo 2. El joven fugitivo. Cuando todos querían borrarlo, la historia lo protegió. Tras la muerte de su tío Marius, la facción de Sila regresó a Roma con una sed de venganza que se manifestó en las proscripciones, listas negras de enemigos del Estado que eran ejecutados sin juicio. El joven Cayo Julio César, a sus 18 años, se encontró en una posición desesperada. Su matrimonio con Cornelia, la hija de un enemigo de Sila, lo convertía en un blanco fácil. Sila, el dictador que había restaurado el orden a golpe de sangre, le ordenó repudiar a su esposa, un ultimátum que puso a prueba la determinación del joven patricio. A diferencia de otros que claudicaron, César se negó. Su respuesta fue un acto de desafío que sentó las bases de su reputación. Con una audacia que rozaba la imprudencia, eligió el amor y la lealtad por encima de la supervivencia política, o tal vez, entendió que ceder ante la tiranía era una forma de derrota. Sila, un hombre acostumbrado a la obediencia incondicional, lo marcó en la lista de los proscritos. César se convirtió en un fugitivo. Huyó de Roma, disfrazado, buscando refugio en las montañas de los Apeninos. Fue un periodo de penurias y riesgo constante. Se escondía en casas de amigos leales, temiendo ser descubierto por los sicarios de Sila que patrullaban los caminos. En una ocasión, fue capturado por una patrulla de Sila, pero su carisma y astucia le permitieron persuadir a sus captores para que lo liberaran,
argumentando que su persecución era una injusticia y que la ira de Sila estaba mal dirigida. Esta experiencia, lejos de romper su espíritu, lo endureció. Le enseñó a vivir al filo, a confiar en su ingenio y a no rendirse ante la adversidad. Comprendió que el poder de un hombre podía ser una carga, pero también una protección. Su linaje, que Sila intentaba borrar, era lo que le daba un aura de intocable. Era un Julio, un descendiente de los dioses, y esa era una verdad que ni el dictador podía ignorar por completo. Con la ayuda de amigos y familiares influyentes, como las vestales y parientes de su madre, se obtuvo para él un perdón. Sila cedió, no por piedad, sino por la presión de la aristocracia romana, que veía la persecución de un joven descendiente de Venus como un acto sacrílego, algo que desafiaba la tradición y el orden establecido. Sin embargo, al conceder el indulto, Sila pronunció una profecía sombría que revelaba su profundo conocimiento de la naturaleza humana: guárdense de este joven, en él hay muchos Marios. Era una advertencia clara. Sila había visto la misma chispa de ambición, el mismo talento para el caos y el mismo genio para la política en los ojos del muchacho que en los de su odiado rival. César, aunque perdonado, no podía regresar a una Roma donde seguía siendo una amenaza latente. Su destino no estaba en las calles de la capital, sino en los campamentos y las provincias. Se enroló en el ejército y fue enviado a Asia, donde sirvió bajo el mando de Marco Minucio Termo en la guerra contra Mitrídates V del Ponto. Fue en estas campañas donde comenzó a forjar su leyenda. En el asedio de Mitilene, se destacó por su valentía, ganando la corona cívica, una de las más altas condecoraciones militares romanas, por salvar la vida de un compañero en combate. Esta no era una victoria política, sino una puramente militar, un reconocimiento a su coraje personal, una demostración de que no era solo un niño noble, sino un soldado de primera. La experiencia de la guerra le enseñó la disciplina, la estrategia y el arte de liderar a los hombres. Dejó de ser solo un patricio erudito, se convirtió en un soldado curtido, respetado por sus superiores y amado por sus hombres. Su reputación se construyó con sudor y sangre, no con discursos o pactos secretos. Pero el destino tenía otros planes. De camino a Roma, fue capturado por piratas cilicios cerca de la isla de Farmacusa. La leyenda cuenta que, cuando los piratas pidieron un rescate de 20 talentos, él se rió de ellos y exigió que pidieran 50, argumentando que su vida valía mucho más. Durante su cautiverio de 38 días, en lugar de comportarse como un rehén, se comportó como su superior. Los trataba con desprecio, los obligaba a escuchar sus discursos y poemas, y les prometió que una vez que fuera liberado, los crucificaría a todos. Los piratas, que lo tomaban por un excéntrico, se divertían con sus bravuconadas. Sin embargo, la broma era para ellos. Una vez pagado el rescate, César reunió una flota, persiguió a sus captores, fiel a su palabra, los capturó y los crucificó. Este episodio, más allá de ser una simple anécdota, es una ventana al alma de César, un hombre de una audacia inconmensurable, una confianza inquebrantable y una capacidad para cumplir sus promesas, sin importar cuán terribles fueran. Tras la muerte de Sila, César regresó a Roma, no como un fugitivo, sino como un veterano de guerra con honores y una reputación que lo precedía. Su regreso fue un desafío directo a los optimates que habían intentado destruirlo. A diferencia de otros que se habrían retirado de la vida pública, César se lanzó de lleno a la política. Su primer paso fue como abogado, utilizando su brillante oratoria para defender a las víctimas de los gobernadores provinciales corruptos. Sus discursos, llenos de pasión y elocuencia, le ganaron la admiración del pueblo, que veía en él a un defensor de los oprimidos. Atacó públicamente a figuras de poder, demostrando una vez más que no temía a nadie. En una época en la que la mayoría de los políticos utilizaban la ley para su beneficio, él la usó como una herramienta de justicia, ganando una popularidad inmensa. Su primer cargo electo importante fue el de cuestor, un paso necesario en el cursus honorum, la escala de cargos públicos romanos. Desde allí, continuó ascendiendo, ganando elecciones, haciendo alianzas y ganando la admiración del pueblo.
Pero lo más importante de este periodo de su vida no fueron los títulos, sino la forja de su carácter. El joven fugitivo había aprendido que la adversidad no era un obstáculo, sino un catalizador para la grandeza. El hombre que todos habían querido borrar, se había protegido en las sombras, había aprendido las lecciones más duras y había regresado a la luz, listo para reclamar su lugar. La historia no solo lo había protegido, sino que lo había preparado para el papel que estaba destinado a desempeñar, el de un hombre que, con su sola voluntad, cambiaría el destino de la República. Capítulo 3. El ascenso del orador. No solo conquistaba con la espada, sino con cada palabra. El joven fugitivo, curtido en las guerras de Asia Menor y el cautiverio en manos de los piratas, regresó a Roma con una sed de gloria que ya no se limitaba a los campos de batalla. La experiencia le había enseñado que el poder no se consolidaba únicamente con la fuerza militar, sino que se ganaba y mantenía en el turbulento teatro de la política romana. Y en ese escenario, el arma más poderosa era la oratoria. César, dotado de una mente brillante y un carisma natural, se lanzó de lleno a la vida pública. A diferencia de muchos patricios que confiaban en su linaje para ascender, él supo que debía ganarse el favor de las masas. Su primer movimiento fue como abogado. No tomaba casos por dinero, sino por la oportunidad de brillar en el foro, de defender a los oprimidos, de atacar a la corrupción. Se enfrentó a los gobernadores provinciales que habían abusado de su poder, utilizando su elocuencia para exponer sus crímenes ante el pueblo. Sus discursos eran una mezcla magistral de lógica implacable, anécdotas conmovedoras y una pasión que encendía la imaginación de la multitud. Su voz no era la de un intelectual distante, sino la de un líder que sentía las injusticias en carne propia. El efecto fue inmediato. El pueblo, cansado de la arrogancia de la aristocracia, vio en César a un campeón. Sus palabras no solo informaban, sino que galvanizaban. En un discurso en el que defendió a los griegos de una provincia de Asia, condenó la tiranía de los optimates con tal vehemencia que el público estalló en aplausos. Este tipo de victorias, aunque no le daban cargos directamente, le otorgaban algo mucho más valioso, la popularidad. Comprendió que el populus era la fuente de poder más grande de la República, y él estaba decidido a aprovecharla. Su ascenso a través del cursus honorum, la escala de cargos públicos, fue meticuloso y estratégico. Tras servir como cuestor en Hispania, se sumergió en una deuda masiva, una táctica arriesgada pero calculada. Utilizó el dinero prestado para financiar juegos públicos, banquetes y obras de caridad que le ganaron el amor incondicional del pueblo. Como edil curul, se superó a sí mismo. Sus juegos gladiatorios y sus espectáculos de caza de animales salvajes no tenían precedentes en Roma. Los espectadores veían en él a un benefactor, un hombre que no solo los representaba, sino que los deleitaba. En las calles, las estatuas de su tío Marius, derribadas por Sila, fueron restauradas en la noche, un acto audaz y simbólico que el pueblo atribuyó a César. Este gesto, una declaración de guerra silenciosa a la facción de los optimates, lo consolidó como el heredero político de los populares. Su destreza como orador se puso de manifiesto de manera dramática cuando se postuló para el cargo de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma. Se trataba de una posición de enorme prestigio y poder, que generalmente se otorgaba a un hombre de edad avanzada y de impecable reputación. Sin embargo, César, aún joven, se presentó al cargo. Su campaña fue un tour de force de manipulación y persuasión. Se rumoreaba que había sobornado a algunos senadores, pero su verdadero poder residía en su habilidad para convencer a las masas. En un acto de audacia sin precedentes, se enfrentó a dos rivales de peso, Quinto Lutacio Cátulo y Publio Servilio Batia Isaurico, ambos veteranos de la política. Cuando su madre, Aurelia, lo despidió el día de la elección, él le dijo: «Hoy regresaré a casa como Pontifex Maximus o no regresaré en absoluto». Era una declaración de confianza, un reflejo de su creencia en su propio destino. Y, como predijo, ganó. Su victoria fue un terremoto en la política romana. Un hombre de la facción popular, y en la flor de la juventud,
había arrebatado el cargo más sagrado de la República a la élite conservadora. Pero su ascenso no fue exento de escándalos. El más notable fue el del Festival de la Bona Dea. Publio Clodio Pulcro, un joven patricio famoso por su libertinaje, se disfrazó de mujer para infiltrarse en la ceremonia, a la que solo las mujeres tenían acceso. Aunque el escándalo no estaba directamente relacionado con él, César, cuyo hogar albergaba el festival, tuvo que lidiar con las repercusiones. A pesar de que su esposa Pompeya no fue hallada culpable de ninguna falta, César se divorció de ella, pronunciando una de las frases más famosas de la historia: la mujer de César no solo debe ser casta, sino que debe parecerlo. Este acto, pragmático y frío, demostró que su ambición superaba cualquier consideración personal. Su imagen pública, su reputación, era su activo más valioso, y la protegería a toda costa. Alcanzó el puesto de pretor, un cargo judicial importante, pero su ambición no se detendría allí. Su destino lo llamaba a las provincias, a los campos de batalla. Sin embargo, su destreza como orador nunca lo abandonaría. Se convertiría en el arma que utilizaría para justificar sus conquistas, para apaciguar a los senadores, y para dominar la opinión pública. Sus discursos, a diferencia de los de su contemporáneo Cicerón, no buscaban la perfección estilística o la complejidad filosófica, eran directos, concisos, y sobre todo, increíblemente efectivos. Eran palabras que, como la espada de una legión, siempre daban en el blanco. César no solo había conquistado el corazón del pueblo con su carisma, sino que había demostrado una maestría en el arte de la manipulación política y la persuasión. Había comprendido que la República, con sus tradiciones y sus ritos, era solo un teatro, y que el verdadero poder yacía en quien podía controlar el guión. El hombre que había sido perseguido y exiliado ahora regresaba al centro de Roma, no solo para pedir un lugar, sino para reclamar el control de la escena. Y lo haría no solo con el brillo de sus hazañas militares, sino con cada palabra que salía de su boca. Su ascenso era la prueba de que un líder podía ser tanto un guerrero como un maestro de la retórica, y que la guerra por el poder en Roma se ganaba primero en las mentes de los ciudadanos, y solo después en el campo de batalla. Capítulo 4: La ambición compartida. 3 hombres creyeron controlar Roma, pero uno soñaba con controlarlo todo. Tras su meteórico ascenso como orador y político, César comprendió que su ambición, una fuerza que no conocía límites, necesitaba el apoyo de aliados poderosos. La República estaba fracturada, con la facción de los optimates, liderada por el inflexible Catón el Joven y el elocuente Cicerón, decidida a frenar a toda costa el auge de los populares. Para alcanzar la cima, César no podía ir solo. Necesitaba una coalición que superara cualquier obstáculo que el Senado pudiera interponer en su camino. La respuesta a su dilema se encontraba en 2 de los hombres más influyentes y poderosos de Roma, 2 rivales a su manera, que controlaban los pilares fundamentales del poder en la República, el ejército y la riqueza. El primero era Gnaeus Pompeius Magnus, más conocido como Pompeyo el Grande. Un general de genio militar, había logrado victorias legendarias en Hispania y Asia, expandiendo el imperio romano a una escala sin precedentes. Su regreso a Roma había sido triunfal, pero el Senado, temeroso de su inmenso poder y de su popularidad entre los veteranos, se había negado a ratificar sus acuerdos territoriales y a conceder tierras a sus soldados. A pesar de su grandeza, Pompeyo era un hombre de vanidad, y a menudo, indeciso, que se sentía frustrado y ninguneado por la élite política. El segundo era Marcus Licinius Crassus, el hombre más rico de Roma. Su fortuna, amasada a través de la especulación inmobiliaria, y se rumoreaba, el saqueo de las proscripciones de Sila, le daba un poder económico incomparable. Craso, un hombre ambicioso y cauto a la vez, había sido crucial en la derrota de la revuelta de esclavos de Espartaco y anhelaba el reconocimiento político que su inmensa riqueza no terminaba de comprarle. Su principal deseo era obtener un mando militar en Oriente para emular la gloria de Pompeyo. Sin embargo, su origen plebeyo y su falta de carisma lo mantenían en un segundo plano. Estos 3 hombres, tan diferentes en sus orígenes y ambiciones, compartían un enemigo común: el inmovilismo del Senado. César,
con su aguda inteligencia política, vio la oportunidad perfecta para forjar una alianza. A principios del año 60 a.C., se reunió en secreto con Pompeyo y Craso para formar un pacto no oficial, una unión de intereses que pasaría a la historia como el primer triunvirato. No se trataba de una amistad o una lealtad sincera, sino de un acuerdo pragmático, un trato de conveniencia. Pompeyo obtendría la ratificación de sus acuerdos y tierras para sus veteranos. Craso usaría su influencia y su dinero para asegurar leyes que beneficiaran sus negocios y obtener el mando militar que anhelaba. Y César, el más audaz de los tres, obtendría la pieza más codiciada del juego, el consulado. El pacto era una maquinaria del poder diseñada para saltarse las reglas de la República. El poder de Pompeyo, la riqueza de Craso y la popularidad de César eran una combinación imparable. Cuando César se postuló para el consulado, la oposición de los optimates, liderados por Catón, fue feroz. Sin embargo, la alianza del triunvirato era demasiado fuerte. Craso usó su inmensa riqueza para sobornar a los electores, mientras que Pompeyo, con sus miles de veteranos leales, garantizó que la votación se celebrara sin incidentes. César fue elegido cónsul en el año 59 a.C., pero sus oponentes consiguieron que se le asignara un colega, Marco Calpurnio Bíbulo, un hombre de la facción de Catón, con la esperanza de que obstruyera sus reformas. Sin embargo, subestimaron la astucia y la audacia de César. Con la ayuda de Pompeyo y Craso, propuso una serie de leyes agrarias que redistribuían tierras públicas a los veteranos de Pompeyo y a los ciudadanos más pobres. Cuando Bíbulo intentó vetar la ley, César, con la complicidad de sus aliados, lo expulsó del foro por la fuerza, permitiendo que la ley fuera aprobada por la Asamblea Popular. Bíbulo, derrotado y humillado, se retiró a su casa, declarando que el resto del año estaba dedicado a observar los presagios celestiales, una táctica legal para bloquear la actividad legislativa. La historia lo recordaría con desprecio como el cónsul en la sombra, y a César como el único cónsul de ese año. El Senado se indignó ante la falta de respeto a sus tradiciones, pero con Pompeyo y sus veteranos apoyando a César, nadie se atrevió a oponerse. La maquinaria del triunvirato funcionaba a la perfección. La ambición compartida parecía ser el motor del triunvirato. Sin embargo, bajo la superficie, los pactos secretos ocultaban una verdad más profunda. Craso, aunque inmensamente rico, temía la gloria militar de Pompeyo y la popularidad de César. Pompeyo, a su vez, admiraba la destreza militar de César pero sospechaba de su ambición sin límites. Y César, el más visionario de los tres, no veía en sus aliados a iguales, sino a escalones en su camino hacia el poder absoluto. Su plan era simple, utilizar a Pompeyo y Craso para alcanzar su objetivo final, y una vez que los hubiera superado, prescindir de ellos. El pacto era la llave para conseguir lo que realmente anhelaba, un mando militar a largo plazo que le permitirá amasar una fortuna, crear un ejército personal y ganar la gloria militar que superaría la de cualquier hombre en la historia de Roma. La recompensa de César por su servicio en el triunvirato fue un comando proconsular de 5 años en la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina, Iliria, y la provincia de la Galia Narbonense. Un puesto que, a primera vista, parecía una tierra de nadie. Pero César, el genio estratega, sabía lo que hacía. La Galia era un territorio vasto, indomable y lleno de riquezas. Era la oportunidad que había estado esperando. Mientras Pompeyo se deleitaba en los aplausos y Craso se preparaba para una campaña en Partía, César partía a la Galia. La alianza parecía haber beneficiado a todos, pero solo uno de los tres había obtenido la llave para conquistar el mundo. Uno soñaba con controlarlo todo, y se había asegurado de que sus socios leales, con sus ambiciones más limitadas, le proporcionaran el escenario perfecto para llevar a cabo su gran plan. La amistad era un lujo que la política no podía permitirse. Y la ambición, una fuerza que, una vez desatada, no podía ser contenida. Capítulo 5. El conquistador de las Galias. Desde los bosques bárbaros hasta los Alpes, su nombre se convirtió en tormenta. La Galia, un vasto territorio al norte de Italia habitado por tribus celtas y germanas,
había sido un polvorín de conflictos, rebeliones y alianzas efímeras. Para Roma, era una amenaza latente en sus fronteras, una tierra de guerreros indómitos y héroes legendarios. Cuando César fue nombrado procónsul de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina y la Galia Narbonense, muchos en el Senado consideraron su puesto como un destierro. Creían que las provincias lejanas lo mantendrían ocupado y, sobre todo, lejos de la política de Roma. Subestimaron la ambición de César y su visión de lo que un mando provincial podía llegar a ser. La oportunidad para la guerra no tardó en llegar. Una tribu celta, los helvecios, decidió emigrar a través de la Galia romana, una migración masiva que amenazaba con desestabilizar la región. César, con la excusa de proteger las fronteras de la República, reaccionó con una velocidad fulminante. A la cabeza de sus legiones, persiguió a los helvecios y los derrotó en la batalla de Bibracte, una victoria decisiva que no solo eliminó la amenaza, sino que consolidó su autoridad en la región. Pero César no se detuvo ahí. Vio en la guerra contra los helvecios el pretexto perfecto para embarcarse en una campaña de conquista total. Su objetivo no era solo proteger Roma, sino someter a toda la Galia. Los siguientes 8 años fueron una epopeya de sangre, estrategia y resistencia. César, con su genio militar inigualable, se enfrentó a tribus feroces como los belgas, los nervios y los aquitanos. La campaña de las Galias fue una guerra de desgaste, marcada por la astucia y la brutalidad. César no se limitaba a ganar batallas, utilizaba la ingeniería militar romana para construir puentes, fortificaciones y asedios que dejaban atónitos a sus enemigos. Sus legiones, entrenadas a la perfección y lideradas por un general que compartía sus penurias y sus triunfos, se convirtieron en una fuerza imparable. Los soldados de César no solo luchaban por la gloria de Roma, sino por la lealtad a un hombre que los había convertido en la mejor maquinaria de guerra del mundo antiguo. El punto de inflexión llegó con la aparición de un líder unificador entre las tribus galas, Vercingetorix. Este joven y carismático caudillo de los arvernos logró lo que ningún otro había conseguido antes: unir a las tribus de la Galia contra el invasor romano. Vercingetorix comprendió que la fuerza de César residía en sus legiones y en su capacidad para reabastecerse. Su estrategia fue la de la tierra quemada: incendiar sus propias ciudades y campos para negarle suministros a los romanos. La guerra se volvió más brutal y personal. La reputación de César como general invencible se puso a prueba. El clímax de la campaña de las Galias fue el épico asedio de Alesia en el año 52 a.C. Vercingetorix se atrincheró con su ejército en una fortaleza en lo alto de una colina, convencido de que los romanos no podrían asediarlo. Pero César, con una audacia que rozaba la locura, construyó una doble línea de fortificaciones, una línea de 10 millas para asediar Alesia y una segunda, más grande, para protegerse de un ejército de refuerzo galo que marchaba para liberar a Vercingetorix. Fue una obra maestra de la ingeniería militar y la estrategia. Atrapado entre la fortaleza de Alesia y el ejército de socorro, César luchó una batalla en 2 frentes, una proeza que ningún otro general romano había logrado antes. A pesar de los ataques desesperados de los galos y del hambre que diezmaba las filas de Vercingetorix, César mantuvo la disciplina y la determinación de sus tropas. Finalmente, el ejército de refuerzo fue derrotado y, sin esperanza de ayuda, Vercingetorix se rindió. Su rendición fue tan dramática como la batalla. Montado en su caballo, el líder galo cabalgó en círculo alrededor del campamento de César, luego desmontó, se quitó sus armas y se arrodilló a los pies del general romano. Fue el final de la resistencia gala y la culminación de la conquista de César. Las campañas de las Galias le dieron a César todo lo que anhelaba. La gloria militar sin parangón, una inmensa riqueza amasada a través del botín de guerra y la lealtad incondicional de un ejército de veteranos endurecidos en la batalla. Su nombre, que en Roma era sinónimo de político ambicioso, ahora era conocido y temido en todo el mundo conocido. Los relatos de sus batallas, que él mismo escribió en sus comentarios de la Guerra de las Galias, se convirtieron en un manual de estrategia militar y una obra maestra de propaganda. En ellos, no solo relataba sus victorias, sino que justificaba sus acciones ante el Senado,
presentándose como un defensor de Roma ante la barbarie. Mientras César conquistaba la Galia, el primer triunvirato comenzaba a desmoronarse. La muerte de la hija de César, Julia, que era la esposa de Pompeyo, rompió el último lazo familiar entre los dos líderes. Y la muerte de Craso en una desastrosa campaña en Partía eliminó el tercer pilar del pacto. La alianza de ambición compartida se había convertido en una rivalidad a muerte. La fama de César en la Galia se había vuelto tan grande que el Senado, temeroso de su poder, comenzó a conspirar para retirarle el mando. Sabían que, con un ejército tan leal, César era una amenaza para la República. Lo que había comenzado como una campaña para sofocar una migración se había convertido en el preludio de una guerra civil. Desde los bosques de la Galia, un general con un ejército leal y un nombre que resonaba como una tormenta se preparaba para marchar sobre Roma. El conquistador de los bárbaros pronto se convertiría en el conquistador de su propia patria. Capítulo 6. El cruce del Rubicón. Con un paso sobre un río, condenó a Roma a la guerra eterna. El eco de sus victorias en la Galia no solo había llegado a Roma, sino que resonaba con una potencia ensordecedora en los pasillos del Senado. La fama de César como general invencible, la lealtad inquebrantable de sus legiones y la inmensa riqueza que había acumulado en la conquista de la Galia se habían convertido en una amenaza palpable para la oligarquía romana. La ambición compartida, el cimiento del primer triunvirato, se había desmoronado con la muerte de Craso y de Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo. Ahora, solo quedaban dos titanes en la arena política de la República, y Roma no era lo suficientemente grande para ambos. Pompeyo, una vez el aliado de César, había sido cooptado por el Senado y nombrado cónsul único para restaurar el orden en Roma. Los optimates, liderados por Catón el joven y Marcelo, vieron en él a su último bastión contra la creciente marea del poder de César. A pesar de su grandeza pasada, Pompeyo, un hombre de vanidad y ambigüedad, se dejó influenciar por el miedo y la envidia del Senado. Aceptó la posición de defensor de la República, un título que lo ponía en una colisión inevitable con el hombre que había ayudado a ascender. El Senado, con Pompeyo a la cabeza, aprobó una serie de decretos destinados a despojar a César de su poder. Le ordenaron disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado, una maniobra que lo dejaría vulnerable a ser enjuiciado por sus supuestos crímenes políticos y por los excesos cometidos durante su consulado. La intención era clara: humillarlo, arruinarlo y borrar su nombre de la historia política de Roma. Pero subestimaron la astucia y la audacia del conquistador de las Galias. César sabía que regresar a Roma desarmado era sinónimo de ruina. La ley de la República prohibía a cualquier general cruzar la frontera de Italia con su ejército. El límite legal era el río Rubicón, un pequeño y turbio curso de agua que separaba la Galia cisalpina de Italia. El 10 de enero del año 49 a.C., César y su legión de veteranos se detuvieron en la orilla. Sus generales y consejeros le advirtieron de las graves consecuencias: una guerra civil que desangraría a Roma y lo convertiría en un traidor. Por un momento, se detuvo, reflexionando sobre la inmensidad de la decisión. La historia cuenta que miró a sus hombres, su única verdadera familia en años, y pronunció las palabras que resonarían por los siglos: Alea iacta est, la suerte está echada. Con ese simple paso, César condenó a Roma a una guerra eterna. Cruzó el Rubicón no como un general rebelde, sino como un hombre que se negaba a ser destruido por sus enemigos. Su acción fue una declaración de guerra no solo contra el Senado, sino contra el propio Pompeyo, su antiguo aliado. El inicio de la guerra civil fue un momento de caos y pánico en Roma. El Senado, que había confiado en el inmovilismo de César, se vio sorprendido por su velocidad fulminante. La noticia de que César y sus legiones marchaban hacia Roma provocó un éxodo masivo de senadores y ciudadanos leales a Pompeyo, incluido el propio Pompeyo. En lugar de enfrentarse a su antiguo socio en las afueras de Roma, Pompeyo huyó hacia el sur, convencido de que la superioridad de sus fuerzas en Oriente y sus aliados en el Mediterráneo le darían la ventaja. César entró en Roma sin encontrar resistencia. Su marcha fue una muestra de su brillantez estratégica.
Tomó control de la ciudad, sus tesoros y su maquinaria política, todo ello sin derramar una sola gota de sangre. Se presentó ante el pueblo no como un tirano, sino como un libertador, un defensor de sus derechos y un restaurador de la justicia. Mientras tanto, Pompeyo se refugiaba en Grecia, reuniendo un inmenso ejército para la confrontación final. El inicio de la guerra civil fue el punto de no retorno para la República Romana. La lealtad ya no se basaba en la ley o la tradición, sino en el carisma de un hombre. La audacia de César al cruzar el Rubicón no fue solo un acto de rebeldía, sino una declaración de que él creía que su destino, y el de Roma, estaban por encima de las leyes y las instituciones de la República. Había arriesgado todo en una apuesta que, de haber fallado, lo habría convertido en un paria y un traidor. Pero, con el primer paso en ese río, se había elevado de ser un mero general ambicioso a ser el único hombre capaz de determinar el futuro de Roma. La historia, que una vez lo había protegido, ahora lo consagraba como su arquitecto. Capítulo 7. El dueño del mundo. Roma se inclinaba ante él, pero su ambición ya miraba más allá de Roma. El cruce del Rubicón no había sido solo un acto de rebeldía, sino el primer paso de una danza macabra que César bailaría hasta convertirse en el amo indiscutible del mundo conocido. Tras tomar Roma sin derramar una sola gota de sangre, su atención se centró en su némesis, Pompeyo el Grande. Mientras Pompeyo, con el apoyo del Senado, reunía legiones en Grecia y Oriente, César se dirigió a Hispania, donde las fuerzas de su rival eran considerables. En una campaña magistral, que duró solo 49 días, César, con su velocidad y su audacia características, desarmó a los ejércitos pompeyanos. No recurrió a grandes batallas, sino a la astucia, la maniobra y una guerra psicológica que desmoralizó a sus enemigos y les hizo cambiar de bando. La victoria en Hispania no fue un triunfo de la fuerza, sino de la mente. Con su retaguardia asegurada, César se preparó para la confrontación final contra Pompeyo. La batalla decisiva tuvo lugar en Farsalia, Grecia, en el año 48 a.C. En este encuentro, la superioridad numérica estaba del lado de Pompeyo, sus tropas eran casi el doble que las de César. Los optimates, confiados en su victoria, ya se repartían el botín de la guerra y discutían sobre quién castigaría a los leales a César. Sin embargo, subestimaron la genialidad de su rival. César, con su aguda comprensión del arte de la guerra, vio la debilidad en el flanco de caballería de Pompeyo. En una maniobra arriesgada, utilizó una fuerza de reserva de infantería para flanquear y destrozar a la caballería enemiga, lo que provocó una estampida que colapsó la línea de Pompeyo. La derrota de Pompeyo en Farsalia fue total y humillante. Fue el final de una era y el comienzo de la hegemonía de César. Pompeyo huyó, buscando refugio en Egipto, el único reino helenístico que aún mantenía cierta independencia de Roma. Pero en lugar de encontrar un santuario, encontró la traición. El faraón Ptolomeo XIII, un joven de apenas 13 años, instigado por sus consejeros, ordenó el asesinato de Pompeyo para congraciarse con César. La cabeza de Pompeyo, el otrora dueño del mundo, fue cortada y presentada a César en una bandeja. El conquistador de las Galias, en lugar de regocijarse, se sintió horrorizado y dolido. La muerte de su rival y antiguo aliado no fue un momento de triunfo, sino una tragedia. Lloró por el hombre que había ayudado a encumbrar y que la envidia y el miedo del Senado habían convertido en su enemigo. Hizo ejecutar a los asesinos de Pompeyo y rindió homenaje a la memoria de su antiguo colega. Su estadía en Egipto no fue solo un funeral. Fue aquí donde conoció a Cleopatra VII, la hermana de Ptolomeo XIII. Cleopatra, una mujer de 21 años, exiliada del poder, comprendió que su única esperanza de recuperar el trono era ganarse el favor del hombre más poderoso del mundo. Se cuenta la historia de que se hizo pasar por una esclava y se hizo introducir en el palacio de César escondida en una alfombra. Su audacia y su inteligencia cautivaron a César. Entre ellos surgió un romance apasionado que se convertiría en una de las historias de amor más famosas de la historia. César, con su autoridad, restauró a Cleopatra en el trono de Egipto, en un acto que no solo fortalecía su posición en Oriente,
sino que le otorgaba un aliado leal en el Mediterráneo. Su tiempo en Egipto fue un respiro de la guerra, una época de placer y exploración. Juntos, tuvieron un hijo, al que llamaron Cesarión, una prueba viviente de su unión. Sin embargo, los fantasmas de la guerra civil no lo habían abandonado. Los partidarios de Pompeyo, liderados por Catón el Joven, habían reunido nuevas fuerzas en el norte de África. César, al enterarse de la nueva amenaza, zarpó de Egipto para enfrentarlos. En la batalla de Tapso, en el año 46 a.C., derrotó de manera decisiva a sus enemigos. El idealista Catón, al enterarse de la derrota, se suicidó en Utica. Con su muerte, la última gran figura de la República que se oponía a César fue eliminada. La guerra civil, que había durado 5 años, había llegado a su fin. Al regresar a Roma, César fue recibido con una serie de triunfos sin precedentes, celebrando sus victorias en la Galia, Egipto, Asia y África. Pero la verdadera prueba de su poder no estaba en las calles, sino en el Senado. El Senado, un cuerpo que se había opuesto a él en cada paso del camino, ahora se inclinaba ante su voluntad. Le otorgaron honores que superaban a los de cualquier romano en la historia. Fue nombrado dictador perpetuo, un título que, por primera vez, otorgaba a un hombre el poder absoluto de por vida. Sus estatuas se levantaron junto a las de los dioses y su imagen se acuñó en monedas. El hombre que había sido un fugitivo se había convertido en el dueño del mundo. Pero su ambición ya miraba más allá de Roma. César, un visionario, no se conformaba con ser el líder de la República. Él soñaba con un imperio global, con unificar el mundo bajo la ley y el orden romano. Su poder era ilimitado, su popularidad inmensa y su visión, la de un hombre que había alcanzado la cima. Sin embargo, en el pináculo de su gloria, las sombras de la envidia y el miedo comenzaron a reunirse a su alrededor. Los mismos hombres que le habían otorgado el poder ahora temían que su ambición no conociera límites. La República había sido derrotada, pero el fantasma de la libertad aún acechaba en los pasillos del Senado. Y el hombre que había conquistado el mundo, sin saberlo, se había convertido en el único objetivo para los que soñaban con restaurar lo que él había destruido. Capítulo 8. El hombre que fue rey sin corona. Había alcanzado todo, salvo el perdón de la envidia. Tras su regreso triunfal a Roma, César no se contentó con los títulos y los honores. Su visión iba mucho más allá de la victoria militar. En su mente, la República, una reliquia del pasado, era una institución obsoleta, ineficaz y corrupta. Su destino, y el de Roma, era el de un imperio unificado, dirigido por un solo líder, un hombre que pudiera imponer la ley y el orden en un mundo convulsionado por las guerras civiles y la codicia de los senadores. César se propuso una tarea titánica, la reconstrucción de Roma desde sus cimientos. Con el título de dictador perpetuo, César inició un torrente de reformas que asombraron a la ciudad. Actuó con una velocidad y una determinación que sus enemigos no esperaban. Su primera y más famosa reforma fue la del calendario. Con la ayuda de astrónomos griegos, creó el calendario juliano, un sistema de 365 días y un año bisiesto cada 4 años, que reemplazaría al caótico calendario lunar romano. Era un símbolo de su deseo de imponer un orden racional y universal en la vida de la gente. Pero sus reformas no se detuvieron ahí. Abordó el problema de la pobreza, la lacra de Roma, con una serie de leyes que establecían colonias para los veteranos y los ciudadanos más pobres, otorgándoles tierras en Italia y en las provincias. Creó un vasto programa de obras públicas, construyendo el Foro de César y otros templos y edificios, que no solo embellecían la ciudad, sino que también proporcionaban empleo a miles de romanos. Redujo la deuda, castigó a los gobernadores provinciales corruptos y reformó las leyes de la deuda para proteger a los deudores más vulnerables. En su visión de un imperio universal, otorgó la ciudadanía romana a los habitantes de varias provincias, un acto revolucionario que rompía con la tradición exclusivista del Senado. Hizo que los hijos de los proscritos de Sila recuperaran sus derechos civiles y ocupó el Senado, una vez dominado por la aristocracia, con hombres de sus legiones y aliados provinciales, lo que diluía el poder de la antigua élite.
Su objetivo no era solo gobernar, sino crear una nueva Roma, una más justa, más fuerte y, sobre todo, más unificada bajo su mano. Sin embargo, en la sombra de su grandeza, las semillas de la traición ya se habían sembrado. Los senadores más conservadores, a quienes él había perdonado y les había permitido mantener sus propiedades y sus vidas, no podían perdonarle su victoria. La envidia, un veneno más letal que la traición, los carcomía. La ambición de César no se limitaba a gobernar, él quería reinar. Aunque se negaba a aceptar la corona, cada uno de sus gestos, cada uno de sus actos, sugería una monarquía en ciernes. Su imagen en las monedas, sus estatuas junto a las de los dioses, el título de dictador perpetuo, todo ello era una afrenta para los que aún creían en la República. La gota que colmó el vaso fue el incidente en el Festival de las Lupercales, cuando Marco Antonio, su leal general, le ofreció una diadema, el símbolo de la realeza. César, en un gesto de populismo y astucia, la rechazó, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores de que quería ser rey se esparcieron por Roma como un fuego. Para muchos republicanos, la idea de un rey, una figura que sus antepasados habían derrocado con sangre, era una abominación. La libertad, el valor más sagrado de la República, estaba en peligro. Las sombras de la traición comenzaron a tomar forma en un grupo de senadores, hombres que se sentían humillados por el perdón de César y que creían que solo su muerte podría restaurar la República. Entre ellos se encontraban figuras prominentes, como Gaius Cassius Longinus, un republicano ferviente que no podía perdonar la tiranía de César, y, el más trágico de todos, Marcus Junius Brutus, un hombre al que César había protegido y al que consideraba casi como a un hijo. Bruto, un idealista, creía sinceramente que matar a César no era un asesinato, sino un sacrificio en nombre de la libertad. El hombre que había conquistado un mundo para Roma no podía ver las sombras que se cernían sobre él. Había alcanzado la cima, había acumulado un poder y una gloria que ningún otro romano en la historia había conocido. Había perdonado a sus enemigos y había reformado la ciudad con una visión de grandeza que miraba hacia el futuro. Pero había cometido un error fatal, había subestimado el poder de la envidia y la traición. Había ganado todas las batallas, pero no podía salvarse de los suyos, los mismos a quienes había perdonado. El hombre que fue rey sin corona, cuyo poder no conocía límites, pronto descubriría que ni siquiera la voluntad de un solo hombre puede detener las dagas de la envidia y la venganza. Capítulo 9. Los idus de marzo. El hombre que había conquistado el mundo, no pudo salvarse de los suyos. El aire en Roma, a principios del año 44 a.C., estaba denso con el rumor de la conspiración. A pesar de los triunfos de César, de sus reformas visionarias y de su perdón a sus enemigos, la antigua nobleza de la República no podía tolerar su poder absoluto. La figura del dictador perpetuo era una afrenta a la memoria de sus antepasados, que habían derrocado a los reyes para fundar la República. Lo que para César era la reconstrucción de una Roma obsoleta, para ellos era la destrucción de sus libertades. La envidia y el miedo se convirtieron en el motor de una traición que cambiaría el curso de la historia. El líder intelectual de la conspiración era Gaius Cassius Longinus, un hombre de temperamento vehemente y una profunda convicción republicana. Cassius, un republicano acérrimo, veía a César no como un salvador, sino como un tirano que había usurpado el poder. Sin embargo, sabía que para darle legitimidad a su plan, necesitaba a un hombre que fuera respetado tanto por el pueblo como por el Senado. Ese hombre era Marcus Junius Brutus. Bruto, un idealista y filósofo, era un hombre atormentado por la dicotomía de su lealtad. Por un lado, sentía un profundo afecto por César, quien lo había perdonado tras la guerra civil y le había otorgado importantes cargos en el gobierno. César lo consideraba casi como a un hijo, y su relación era un vínculo de confianza y respeto. Pero, por otro lado, Bruto era descendiente de Lucius Junius Brutus, el hombre que había derrocado al último rey de Roma, Tarquino el Soberbio. El peso de su linaje y el ideal de la República pesaban más que su afecto personal. Bruto creía que, al matar a César, no estaba cometiendo un asesinato,
sino un sacrificio para liberar a Roma. Era un acto de patriotismo, no de traición. Cassius, con su retórica incisiva, lo convenció de que el futuro de la República estaba en sus manos. Los conspiradores se reunieron en secreto, atrayendo a más de 60 senadores a su causa. Entre ellos había hombres que le debían su vida a César, a quienes había perdonado y reintegrado en la política. Sin embargo, su gratitud no era rival para su envidia. El plan era simple y brutal: asesinar a César en el Senado, en un lugar sagrado para la República, y así simbolizar la restauración del orden. La fecha elegida fue el 15 de marzo, los idus de marzo, del año 44 a.C. A pesar de las advertencias, las premoniciones y los presagios funestos, César, con su confianza inquebrantable en su destino, se dirigió al Senado. Un adivino le había advertido: guárdate de los idus de marzo. Su esposa, Calpurnia, había tenido una pesadilla terrible en la que lo veía apuñalado en sus brazos y le suplicó que no fuera al Senado. Sin embargo, César, un hombre que creía en su propia suerte más que en la de los dioses, desestimó las advertencias. Incluso cuando se encontró con el adivino de camino al Senado, le dijo con desdén: los idus de marzo han llegado, a lo que el adivino respondió: sí, pero aún no han terminado. Al llegar a la Cámara de la Curia, donde se reunían los senadores, la conspiración se puso en marcha. Los conspiradores, con las dagas escondidas bajo sus togas, se reunieron alrededor de la silla de César. Uno de los senadores, Tillius Cimber, se acercó a él con la excusa de pedirle clemencia para su hermano exiliado. Mientras le suplicaba, lo agarró de la toga, una señal para los demás conspiradores. El primer golpe fue de Publio Servilio Casca, que le asestó una puñalada en el cuello, pero no fue un golpe mortal. César se defendió, luchando contra sus atacantes, pero cuando vio a Bruto, su protegido, con la daga en la mano, su rostro se descompuso en una expresión de incredulidad y dolor. Fue en ese momento cuando, según la tradición, pronunció sus últimas palabras en griego: kai su, teknon. Tú también, hijo mío. Abandonó la lucha. Su corazón, que había resistido las flechas de los partos y los golpes de los galos, se rompió ante la traición del hombre en el que más confiaba. César se cubrió la cabeza con su toga y se derrumbó al pie de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo el Grande. Recibió 23 puñaladas. La sangre del hombre más poderoso del mundo manchó el suelo sagrado del Senado. El asesinato de César fue un acto que conmocionó a Roma. Los conspiradores, creyendo que habían liberado a la República, huyeron, dejando el cuerpo de César en la curia. Al principio, la reacción del pueblo fue de confusión y miedo. El Senado, en lugar de celebrar la restauración de la libertad, se sumió en el caos. Los conspiradores habían matado al tirano, pero no tenían un plan para el futuro. Habían matado a un hombre, pero habían desatado una tormenta que ni ellos ni Roma podían controlar. La muerte de César fue el final de una era. El hombre que había conquistado el mundo, que había perdonado a sus enemigos y había soñado con un imperio universal, no pudo salvarse de la envidia y la traición de los suyos. Su asesinato, lejos de restaurar la República, la condenó. De las cenizas de su muerte surgirían nuevas guerras civiles, una lucha por el poder entre sus herederos, que finalmente daría lugar al nacimiento de lo que él, sin saberlo, había creado, el Imperio Romano. El hombre que había desafiado a los dioses y a los hombres había caído, y su muerte se convertiría en un mito, un recordatorio de que incluso el poder absoluto es frágil ante la traición. Capítulo 10. El eco inmortal. Julio César murió, pero Roma nunca volvió a ser la misma. El cuerpo sin vida del hombre más poderoso del mundo yacía a los pies de la estatua de su rival Pompeyo, un final trágico y poético. Los conspiradores, con las manos manchadas de sangre, creían que su acto heroico había restaurado la República. Bruto y Casio, líderes del complot, salieron del Senado proclamando la libertad. Pero el pueblo de Roma, que había visto en César a un benefactor, a un líder que les había dado pan y juegos, no los recibió como héroes. La confusión y el terror se apoderaron de la ciudad. El funeral de César,
oficiado por su leal general Marco Antonio, se convirtió en un punto de inflexión. Marco Antonio, con un discurso magistral y una oratoria brillante, se presentó ante la multitud en el foro. Leyó el testamento de César, revelando que había dejado grandes sumas de dinero al pueblo de Roma y había donado sus jardines privados para que se convirtieran en un parque público. Luego, mostró la toga ensangrentada y perforada de César, nombrando a cada uno de los asesinos y describiendo la traición que habían perpetrado. La multitud, conmovida y enfurecida por la traición, se levantó en un motín espontáneo. Buscaron a los asesinos, que se vieron obligados a huir de Roma, y prendieron fuego al cuerpo de César en el foro, en el mismo lugar donde su oratoria había dominado a las multitudes. El asesinato, lejos de restaurar la República, había encendido la chispa de una nueva y más brutal guerra civil. Las lecciones de César no habían caído en el vacío. Dos hombres, cada uno con sus propias ambiciones y talentos, se disputarían su herencia. El primero era Marco Antonio, el leal general de César, un hombre de gran carisma y un hábil orador, pero de temperamento voluble y propenso a los placeres. El segundo, y más sorprendente, era el heredero oficial de César, su sobrino nieto, Gaius Octavius. Un joven de apenas 18 años, Octavio carecía de la experiencia militar o política de Marco Antonio, pero poseía una inteligencia fría y una paciencia estratégica que, a la larga, demostrarían ser su mayor fortaleza. En su testamento, César había adoptado a Octavio, otorgándole su nombre y su fortuna, una señal de su destino. La rivalidad entre Marco Antonio y Octavio estalló en un conflicto. En un principio, Octavio, con el apoyo de algunos senadores, luchó contra Marco Antonio. Sin embargo, en un giro pragmático, los dos rivales se dieron cuenta de que su verdadero enemigo eran los conspiradores, Bruto y Casio. En el año 43 a.C., formaron el segundo triunvirato con el general Lépido. Su misión era vengar la muerte de César y restaurar el orden en Roma. La purga que siguió fue más brutal que las proscripciones de Sila. Los triunviros, sedientos de venganza y de poder, elaboraron listas de enemigos del Estado, senadores y ciudadanos que eran asesinados sin juicio. Cicerón, el gran orador que había condenado a César, fue una de las víctimas más notables. La cabeza de Cicerón fue cortada y clavada en el foro, una advertencia sombría para cualquier otro que se atreviera a oponerse a la voluntad de los herederos de César. La guerra final por el legado de César se libró en la batalla de Filipos, en el año 42 a.C., en la que las fuerzas de los triunviros se enfrentaron a las de Bruto y Casio. En un encuentro decisivo, los ejércitos de Marco Antonio y Octavio aplastaron a las fuerzas de los conspiradores. Bruto y Casio, viendo su causa perdida, se suicidaron. El ideal de la República había muerto con ellos en el campo de batalla. Con sus enemigos derrotados, los triunviros se repartieron el mundo romano. Sin embargo, su alianza era tan frágil como la del primer triunvirato. Lépido fue marginado, y la rivalidad entre Marco Antonio y Octavio se intensificó. Marco Antonio, atraído por el esplendor de Egipto y el carisma de Cleopatra, se estableció en Oriente, mientras que Octavio, con su astucia política, consolidaba su poder en Roma y en Occidente. La guerra final estalló en el año 31 a.C., en la batalla de Accio, una confrontación naval en la que la flota de Octavio, comandada por su general Agripa, derrotó a la de Marco Antonio y Cleopatra. La derrota fue total. Marco Antonio y Cleopatra, sin esperanza de escapar, se suicidaron. El último rival de Octavio había sido eliminado. La victoria de Octavio en Accio marcó el fin de la República y el nacimiento del Imperio. Al regresar a Roma, Octavio, el heredero de César, se convirtió en el único y supremo gobernante. Se negó a aceptar el título de rey, un gesto de astucia que demostraba que había aprendido las lecciones de su tío abuelo. En cambio, se hizo llamar Augusto, el Venerable, y se presentó como el primer ciudadano de Roma. Bajo su liderazgo, la República, aunque formalmente aún existía, se transformó en un imperio. Julio César murió, pero su legado fue inmortal. El hombre que había desafiado a la República,
que había cruzado el Rubicón y había sido traicionado por los suyos, había logrado, a través de su muerte, lo que no pudo en vida, la transformación de Roma. Su nombre, César, se convirtió en un título para los emperadores romanos, y más tarde, para los reyes de naciones como Alemania, Kaiser, y Rusia, zar. El orden que él había imaginado, un imperio unificado bajo el control de un solo hombre, se hizo realidad con Augusto. El hombre que fue rey sin corona, con su vida y su muerte, había plantado las semillas de una nueva era. La república se desvaneció, dando paso a un imperio que duraría siglos, todo gracias al eco inmortal de un nombre, Julio César. Reflexión final. Julio César murió, pero Roma nunca volvió a ser la misma. El hombre que había desafiado a la república, que había cruzado el Rubicón y había sido traicionado por los suyos, había logrado, a través de su muerte, lo que no pudo en vida, la transformación de Roma. Su nombre, César, se convirtió en un título para los emperadores romanos, y más tarde, para los reyes de naciones como Alemania, Kaiser, y Rusia, zar. El orden que él había imaginado, un imperio unificado bajo el control de un solo hombre, se hizo realidad con Augusto. El hombre que fue rey sin corona, con su vida y su muerte, había plantado las semillas de una nueva era. La república se desvaneció, dando paso a un imperio que duraría siglos, todo gracias al eco inmortal de un nombre, Julio César.